La muerte, un obsequio que también me habías negado. Hay películas y series que son mucho más que simples obras de entretenimiento. Son creaciones que cargan en silencio conocimientos profundos, enseñanzas ocultas y advertencias que se escapan entre líneas. Algunas incluso nos muestran posibles futuros, rutas que la humanidad podría recorrer impulsada por la tecnología, la ambición y el inmenso poder del conocimiento. En este video revelaremos los mensajes encriptados más importantes de una de las películas más reveladoras del 2025, Frankenstein. Desde los primeros minutos de la película existe un mensaje que fue cuidadosamente ocultado. No es una imagen, no es una escena concreta. Es un sonido constante, un eco que se repite de principio a fin. Un nombre: Víctor. La primera vez que lo escuchamos surge de la voz de su madre, susurrado con ternura. Pero a lo largo de la historia ese nombre resuena casi siempre en contextos negativos. Y aquí surge la pregunta: ¿qué encierra realmente ese nombre? Víctor significa el vencedor, el victorioso. La propia película parece confirmarlo. Sin embargo, su significado oculto se despliega en capas más profundas. Víctor puede acortarse a Vi. Y Vi es el número 6 en números romanos. El 6 ha sido, desde la antigüedad, el símbolo del lado oscuro de la dualidad. El odio, la oscuridad, el aprisionamiento, el infierno, el adversario. La película expresa este mensaje de múltiples formas, pero el más poderoso surge cuando el espíritu de Víctor se quiebra con la muerte de su madre, la única persona que lo amó de manera incondicional, y a quien él amó con la misma pureza. Desde ese dolor nace su obsesión, no por salvar vidas, sino por vencer a la muerte, no por amor, sino por rencor. Y lo logra. Víctor trasciende lo humano y alcanza un estado divino. Se convierte en un dios creador, capaz de otorgar vida donde solo había muerte. Pero no es un dios del paraíso, sino una deidad surgida del abismo. Crea a Frankenstein a partir de cadáveres de guerra, uniendo carne muerta en una sola forma, y le entrega la chispa vital. En una noche oscura, tormentosa, bañada por relámpagos, la imagen es clara. La creación no nace del amor, sino de la soberbia, no del cielo, sino del infierno. Por eso la película insiste una y otra vez en repetir su nombre. Víctor no es solo un personaje, es un símbolo. Es el 666. El odio, la maldad, el encierro, el diablo, la negatividad manifestada en forma humana. La obra entera se construye sobre esta dualidad. Otra escena reveladora aparece con la llegada de Elizabeth, la esposa de su hermano. Elizabeth encarna el polo opuesto. Ella es el amor, la compasión, la iluminación, el paraíso. Desde el inicio la película nos muestra que Víctor y Elizabeth son fuerzas contrarias. Se aman, pero pertenecen a mundos distintos. Y esa diferencia, tarde o temprano, los separa. Cuando Elizabeth conoce a Frankenstein, no ve un monstruo, ve a un ser recién nacido. Lo trata con dulzura, con calidez, con amor, como una madre frente a su hijo. Víctor, en cambio, lo rechaza. Representa la intolerancia, la violencia, el odio. Aquí la película nos muestra claramente el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, el amor contra el odio. Lo que mi corazón desea. ¿Tu corazón? De toda la anatomía humana ese es el órgano que menos has logrado entender. El símbolo arquitectónico revela otra capa del misterio. El sótano donde Víctor confina a Frankenstein es un símbolo multifacético. Es, en primer lugar, un inframundo, un lugar de ocultamiento y sufrimiento. Pero también es una matriz invertida. Su arquitectura lo delata. El espacio es esencialmente cuadrado o cúbico, la prisión, la materia, la limitación, pero coronado por una cúpula, el círculo, símbolo de lo divino, el cielo, la libertad. La criatura, aprisionada en el cuadrado, anhela romper la cúpula y ser libre. Paralelamente, funciona como una alegoría del nacimiento. La cúpula del techo del sótano simboliza lo circular del vientre y del huevo que contienen al ser en gestación. Los canales de agua que recorren el lugar evocan el líquido amniótico. Frankenstein es, en este sentido, un feto en un útero de piedra, gestado no por el amor, sino por la soberbia.
Su alumbramiento al escapar es un parto traumático que lo arroja a un mundo para el que no está preparado, marcando su existencia con el estigma de un origen impuro. Más adelante, la criatura encuentra a un maestro, un anciano sabio, tan iluminado que ha quedado ciego. La ceguera no representa ignorancia, sino lo contrario, ver más allá de lo visible. Con él, Frankenstein asciende nuevamente al paraíso del conocimiento. Aprende, ama, vive en paz. Durante un tiempo, abandona el infierno, hasta que la tragedia regresa. Aquí llegamos a uno de los simbolismos más monumentales e impactantes de toda la historia. Unos lobos salvajes asesinan al anciano indefenso. Frankenstein observa la escena sumido en la desesperación, escuchando las últimas palabras de su único amigo, el único ser que le ofreció amor y sabiduría sin miedo. En ese instante, varios hombres irrumpen en la casa y contemplan el horror. Incapaces de comprender lo sucedido, juzgan sin saber y condenan sin entender. Creen que el monstruo es el responsable de aquella muerte. En su intento de imponer justicia, uno de ellos levanta una hoz y la clava directamente en el corazón de Frankenstein. Esta escena encierra un significado profundamente oculto. A lo largo de la película, el corazón es presentado como el símbolo máximo de la dualidad positiva. Representa el amor, la iluminación, a Dios, la libertad y la vida misma. Es el centro espiritual del ser, el lugar donde habita la luz. La hoz, en cambio, simboliza el fin de un ciclo natural. Es el corte inevitable que separa lo que vive de lo que muere. La hoz de la parca, o de Cronos Saturno en la mitología, no cosecha trigo, cosecha vidas. Representa el final irrevocable del ciclo vital, el momento en que el hilo de la existencia es cortado. Pero la película va más allá y nos presenta otra dualidad esencial, vida y muerte. La hoz no solo representa el final, sino también el renacimiento. No puede existir vida sin muerte, ni muerte sin vida, ambas se necesitan. Frankenstein encarna precisamente esta paradoja, es la vida eterna y la muerte eterna al mismo tiempo. Cuando Víctor cree haber vencido a la muerte, dio a luz, en el mismo acto, la vida perpetua y la muerte perpetua, dos caras de una misma moneda imposible de separar. La hoz es el recordatorio de esta ley cósmica. Cuando el tiempo le quita la vida a unos, se la devuelve a otros en un ciclo sin fin. Es el latido mismo del universo. Es la paradoja suprema de la existencia. Este concepto se confirma en un diálogo profundamente revelador. Hubo silencio otra vez y luego vida cruel y brutal. La hoz atravesando el corazón de Frankenstein simboliza la muerte del amor, de la vida y de Dios en su interior. Desde ese instante, el monstruo renace desde el infierno, desde el odio y desde la oscuridad. Ya no busca comprensión, busca venganza. Y su objetivo es su creador. En la escena final, emerge una nueva dualidad, verano e invierno. El enfrentamiento final entre Víctor y su creación ocurre en el reino del invierno, en una llanura desolada donde el frío es la respiración misma de la muerte, donde la ausencia de vida es total. Es el infierno hecho paisaje, que congela toda esperanza. Es la representación del infierno y de la muerte absoluta. Tras una lucha fútil que solo agota su odio, ocurre el milagro silencioso, el perdón. Víctor, al borde de su fin, busca la redención en los ojos de su criatura. Y al morir, le lega no una maldición, sino un mandato, vivir con amor eterno hacia la vida. Entonces Frankenstein vuelve a salir de la oscuridad. Los rayos del sol acarician su cuerpo por primera vez en mucho tiempo. La paz interior finalmente lo alcanza. Ha regresado al paraíso. El amor y Dios vuelven a habitar en su corazón. En conclusión, Frankenstein nos revela la idea de la dualidad en múltiples niveles de significado. El aprisionamiento y la libertad. La oscuridad y la iluminación. La vida y la muerte. El amor y el odio. Todo en la película dialoga con una verdad ancestral. Como es arriba, es abajo. Lo divino y lo monstruoso no están separados, se reflejan. La luz nace de la sombra, y la sombra existe porque hubo luz. Sin embargo, el mensaje más profundo de la obra gira en torno a la vida y la muerte. Cuando Víctor crea la vida eterna creyendo haber vencido a la muerte, en realidad da origen a su opuesto inseparable, la muerte eterna. La película nos habla del renacimiento, de un ciclo infinito donde vivir para siempre implica morir una y otra vez, transformarse, abandonar un cuerpo para habitar otro. Víctor no derrota a la muerte, la multiplica. Porque esta dualidad no puede romperse, solo repetirse. Este mensaje resulta inquietantemente actual. Hoy,
La humanidad persigue la vida eterna a través de la tecnología, almacenar la conciencia, transferirla a máquinas, fusionar la mente con lo artificial. Frankenstein se adelanta a esta pregunta fundamental y nos obliga a mirarla de frente. ¿La inmortalidad es una bendición o una condena? ¿Es luz o es sombra? ¿O acaso ambas cosas al mismo tiempo? Su respuesta, sabia y terrible, es ambas. Porque son inseparables. Buscar una sin la otra es condenarse a crear monstruos, a engendrar existencias atrapadas en un invierno del alma. El futuro de la vida eterna ya no es una fantasía lejana. Está cerca. Y quizás seamos nosotros quienes debamos tomar esa decisión. Aceptar o no ese destino. Vivir para siempre. O comprender que incluso la eternidad tiene un precio.